Muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir con lo nuestro, estudiando la palabra del Señor. Seguimos, entonces ya hemos estudiado en cuanto a la estructura y el contenido. Ahora vamos al otro punto, que es temas principales. Los temas principales que describe el el evangelista Marcos. La identidad de Jesús como el Mesías o el Cristo es sin lugar a duda el tema más difícil que Marcos comunicó en su evangelio. Marcos quiso asegurar a sus lectores que supieran que Cristo vino verdaderamente a salvarlos de su pecado. Los temas importantes son el siervo mesiánico que sufre, el rey mesiánico conquistador. Dos temas principales que destacan en el Evangelio de Marcos, ¿no? El siervo mesiánico que sufre y el rey mesiánico conquistador. Vamos a ver el primer punto. El siervo mesiánico que sufre. Vamos a ver desde las expectativas judíos, expectativas de los judíos. Los judíos esperaban un reino inmediato, terrenal y político bajo el mando del Mesías. Eso era lo que los judíos esperaban. Similar, ellos pensaban que iba a ser como el reino de David, ¿no? Sabemos que el reino de David se había dado varios siglos atrás. Entonces, eso era la perspectiva judía, ¿no? Que esperaban ese tipo de Mesías, un Mesías conquistador, un Mesías que iba a liberarlos de la esclavitud romana. Es por ese motivo que los judíos rechazaron a Jesús al ver que no cumplía las expectativas que ellos tenían en cuanto al Mesías, ¿no? La perspectiva que ellos tenían era la liberación inmediata de la esclavitud romana, ¿no? En base al libertador que sería el Mesías, ¿no? Es por ello que los judíos rechazaron pues a Jesús, ¿no? No vieron en él las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. A lo contrario, el Mesías era un Mesías sufriente, ¿no? Y también lo describe pues en el libro de Isaías 53, ¿no? Del Mesías sufriente. Eso era desde la perspectiva o desde las expectativas de los judíos. El ministerio de Jesús es otro tema importante también en el siervo mesiánico que sufre. Viene ahora el ministerio de Jesús. El capítulo clave, hermanos, el capítulo clave del ministerio de Jesús está en 10:45, en el Evangelio de Marcos 10:45. A ver, búsquenlo. Ese es el capítulo clave del ministerio de Jesús. Marcos 10:45. A ver, ¿qué dice ahí? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Entonces, ese es el capítulo clave del ministerio de Jesús, ¿no? Basado en que el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino vino a servir. De ahí comienza el sentido del discipulado, del liderazgo de Jesús, ¿no? Él como Mesías, como Hijo de Dios, vino a servir a la humanidad. Entonces, en este sentido también debe basarse el liderazgo actual, ¿no? El líder actual tiene que servir a los demás. El líder no tiene que ser servido por los demás, sino tiene que servir, ¿no? Su ministerio
de Jesús estaba enfocado en el liderazgo del servicio, el liderazgo del servicio, ¿no? Ahí dice el liderazgo que Jesús enfoca es el del servicio. La respuesta apropiada. En medio de las aflicciones debemos estar completamente dedicados al Señor. Eso lo dice en en el capítulo 12, versículo 30. A ver, en medio de las aflicciones, esa es la respuesta apropiada de cada uno de nosotros hacia las situaciones que podamos estar viviendo. 12:30. ¿Qué dice el 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien. Entonces, en medio de las aflicciones, el discípulo de Cristo tiene que estar completamente dedicado al Señor, amándolo, ¿no? Amándolo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿no? Y con todas nuestras fuerzas, ¿no? A pesar que podamos estar pasando diferentes dificultades en nuestras vidas, no debemos de desenfocarnos de esta dedicación al Señor, ¿no? A pesar de todas las dificultades, debemos de amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, ¿no? Entonces eso debe ser nuestra respuesta a los conflictos que podamos estar atravesando. Seguir a Jesús involucra sacrificio y sufrimiento, hermanos, ¿ya? Eso es lo que involucra al cristiano. Si estamos dispuestos a pagar este precio, entonces hay que seguirlo a Jesús. Entonces, esto estaba enfocando Marcos a su audiencia, ¿no? Somos seguidores de Jesús, por lo tanto, debemos de sufrir como nuestro maestro. Debemos de sacrificar nuestra vida como nuestro maestro. 8, 34 y 35. ¿Alguien que lo pueda leer? 8, 34 y 35. ¿Qué dice? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Muy bien, entonces, seguir a Jesucristo involucra sacrificio y sufrimiento. Y todo lo que la iglesia o la audiencia de Marcos estaba viviendo en aquellos tiempos, prácticamente era lo que Jesús había sufrido y había anticipado también en estos textos bíblicos, ¿no? O sea, para ganar nuestra vida tenemos que sufrirla, ¿no? Porque todo aquel dice que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, para salvar nuestra vida, hay que perder, ¿no? Nuestra vida por Jesucristo. Entonces, eso es la respuesta, eso debe ser nuestra respuesta apropiada, ¿no? En cuanto al ministerio de Jesús, en cuanto al tiempo en que podamos estar atravesando, ¿no? La respuesta apropiada del cristiano de hoy es completamente dedicación, fidelidad a Jesús. Esa es la respuesta apropiada del cristiano, ¿no? Completa dedicación al Señor, completa fidelidad a Jesús, sin importar lo que podamos estar atravesando, que nada nos distraiga, que nada nos detenga, ¿no? Que nada nos cambia el rumbo a lo que estamos siguiendo. Lo que debe prevalecer en el cristiano es su dedicación, su fidelidad a Jesús en medio del sufrimiento, porque a través del sufrimiento vamos a llegar al camino de la gloria, ¿no? Entonces, este tema del siervo mesiánico que sufre, ¿no? Se divide entre las expectativas de los judíos
ellos no rechazaron a Jesús porque Jesús no llenaba las expectativas que ellos tenían en cuanto al Mesías, ¿no? También el ministerio de Jesús, el texto clave de su ministerio es el 10:45 y la respuesta apropiada de la audiencia es fidelidad, dedicación al Señor, sacrificio y sufrimiento. Vamos a seguir. El siguiente tema principal de Marcos es el rey mesiánico conquistador. El Antiguo Testamento enseña que el Mesías tenía que ser del linaje de David. De ahí tenía que venir el Mesías, del linaje de David. Y eso lo encontramos en el Salmos 89, en el Salmo 110 y en el Salmo 130, ¿no? Y la confirma en el 12:35. A ver, vamos a leer la confirmación. 12:35. A ver, ¿alguien que lo lea? ¿Leo? 12:35. Sí, léelo. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Muy bien, entonces ahí está confirmando, ¿no? Que de la descendencia de David, ¿no? Que había de venir el Cristo. Cristo vino pues evidentemente de la descendencia de David, ¿no? Jesús también es llamado hijo de David. 10, 47 y 48. 10, 47 y 48. A ver, alguien que lo dé lectura. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien. Ahí podemos ver al ciego Bartimeo, ¿no? Él había reconocido a Jesús como el Mesías, el hijo de David. Entonces el rey mesiánico conquistador viene de la descendencia de David, es confirmada en Marcos 12:35, es llamado hijo de David, también en Marcos 10, 47 y 48, y Jesús lo declara abiertamente ser el rey mesiánico, 14, 61 y 62. A ver, vamos a ver. 14, 61 y 62. 61 y 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien, entonces ahí Jesús está declarando abiertamente que él es el rey mesiánico, ¿no? Que los judíos habían profetizado, ¿no? Y los judíos estaban esperando. Entonces, ahí en la confrontación, en las preguntas que le hacen los fariseos, ¿no? Entonces él responde, ¿no? Yo soy el Hijo, el Mesías, el Hijo del Hombre, ¿no? Y veréis, dice, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Entonces, está declarando abiertamente que Él es el Mesías. Vamos a considerar tres aspectos, ¿ya? En cuanto a su proclamación como el rey mesiánico o el rey mesiánico conquistador. Uno de ellos es, proclamó su reino, ¿ya? Como rey mesiánico, proclamó su reino. Vamos a ver 1, 14 y 15.
Retrocedemos en Marcos y vemos el versículo 14 y el 15 del capítulo 1. A ver, ¿alguien ya lo encontró? Amén. A ver, hermano, ¿qué dice? Yo, Sí, léelo, hermano. 14 y 15, ¿no? Ah, ok. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muy bien. Entonces, en cuanto al rey mesiánico conquistador, este rey mesiánico conquistador proclamó su reino, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Jesús representaba el reino de Dios. Entonces, él estaba proclamando su reino. El 4, 11, 12. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que serán fuera por parábolas todas las cosas. Muy bien. El versículo 12. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Muy bien. Ahora el versículo 10. Bueno, ya Según esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. muy bien. Entonces, él está proclamando su reino, ¿no? Está proclamando su reino. Ahora, como todo rey y Mesías, como rey mesiánico conquistador, también demostró su poder y autoridad, ¿ya? Todo rey proclama su reino, todo rey demuestra su poder y su autoridad. 4:41. Amén. A ver. Dice: ellos estaban muy asustados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Muy bien, ¿no? Es un relato donde prácticamente la naturaleza obedece a su creador, ¿no? Al rey, ¿no? Está demostrando Jesús su autoridad, no solamente ante la humanidad, sino ante su creación. El 1:24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. ¿De quién era esa respuesta? ¿Quién habló esas palabras? Los Demonios. los demonios, ¿no? Habían reconocido, ¿no? Su poder y su autoridad del rey. 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Muy bien. También, ¿no? Los espíritus, los demonios, se sometían a la autoridad y al poder del Mesías. El 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Muy bien, ¿no? Entonces ahí también huestes espirituales, ¿no? Cayendo ante o reconociendo la autoridad. 1, 16 y 20, hasta el 20. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, ¿no? Ahí también demostrando su autoridad, ven, sígueme, ¿no? Y inmediatamente lo siguieron, no le dijeron, no, Jesús, tengo otras cosas que hacer, no, simplemente obedecieron a la autoridad de Jesús los discípulos del Señor, ¿no? 2 del 3 al 12, vamos Amén. a verlo nada más. ¿Ya? ¿Lo leo o no? Sí, a ver, hermano, léelo. Dice, llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaban Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaban acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil que le diga al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este le decía al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muy Enseguida, bien, ¿no? el paralítico se levantó, tomó su camilla, salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Muy bien, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Jesús demostrando, ¿no? El rey mesiánico demostrando su poder y autoridad, ¿no? Tanto como para perdonar pecados y también el poder para levantar a este paralítico, ¿no? Y podemos hacer una pregunta, ¿con qué finalidad o qué finalidad cumplían los milagros de Jesús? A ver, una pregunta abierta para todos. ¿Con qué finalidad o qué finalidad cumplían los milagros de Jesús? Yo creo que una de las finalidades es anunciar el evangelio, que él vino a liberar a los cautivos, a sanar enfermos y a decirles que él es el Mesías real, ¿no? Que se anunciaba antes. Ya. ¿Otra apreciación por ahí? No solo Para que la Demostrar gloria de es Dios el sea Hijo de manifestada. Que la gloria de Dios sea manifestada. Sea la gloria de Dios. Para demostrar Ya. su poder y autoridad, pastor Samín. También. Ujú. Muy bien, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús había hecho, ¿no? En cuanto a su milagro, el propósito del milagro de Jesús era demostrar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿no? Señor de señores. ¿No? Y Señor de señores. Es por ello que Él ha demostrado su poder, ha sanado, ha libertado, ha dado vistas, ha limpiado, ¿no? Con ese objetivo, ¿no? De demostrar su poder y su autoridad. Muy bien. También como rey tenía que conquistar a sus enemigos, ¿no? Y el capítulo 4, todo el capítulo 4, habla acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Y ahí se va a ver, ¿no? Todo en cuanto a la conquista, en todo el capítulo 4, ¿ya? Va a estar narrada la conquista a sus enemigos, manifestada en esas parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, nada oculto que no haya de ser manifestado, parábola del crecimiento de la semilla,
parábola de la semilla de mostaza, el uso que Jesús hace de las parábolas. Jesús calma la tempestad, ¿no? De esta manera, este rey mesiánico estaba cumpliendo la profecía que había sido mencionada muchos años atrás por los profetas del Antiguo Testamento. Pero los judíos estaban pensando o estaban esperando un Mesías distinto, un Mesías terrenal, un Mesías con autoridad para liberarlos de sus enemigos, los españoles, los romanos. Pero podemos ver que ha sido un Mesías sufriente, pero era rey conquistador. Proclamó su reino, demostró su poder y autoridad y conquistó a sus enemigos. Vamos a la última diapositiva ya de esta noche. ¿Cómo leer Marcos? El Evangelio según Marcos es una narración. Eso hay que tenerlo presente, hermanos. El Evangelio de Marcos es una narración y debe ser leído como tal. Eso significa que reconocemos que el autor asume un papel especial en su obra y sus destinatarios deben asumir también el suyo. El uno como emisor de un mensaje vía el texto y los otros como receptores del mismo. Marcos escribió convencido de la semejanza de actitudes entre esos personajes y sus lectores, a quienes deseaba llamar a una conversión y un verdadero seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias, ¿ya? Y eso también debe ser la insignia de cada uno de nosotros, ¿no? Servir al Señor con toda nuestra fidelidad, con toda nuestra lealtad, hasta las últimas consecuencias, más allá de lo que pueda pasarnos alrededor o que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, ¿ya? Lo que Marcos presenta de los discípulos es una revelación para sus lectores, o al menos una invitación a cotejar su vida, ¿ya?, con las actitudes de los personajes que se describen. Llegados a este punto, con suficiente información para situar contextualmente el Evangelio y entender su origen y su propósito, es el turno del lector de coger el texto mismo y leerlo. Leerlo al hilo, como se lee cualquier relato, dejándonos llevar por la narración, ¿ya? Dejándonos llevar por la narración. Entonces, de esta óptica, hay que leer el Evangelio de Marcos. Es una narración que el autor hace de emisor y el público, los destinatarios, ¿ya?, tienen que hacer de receptor. Muy bien. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿ya? El siervo que vino a servir a la humanidad, ¿ya? Esta es la perspectiva que tiene Marcos acerca de Jesús. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna referencia tal vez o apreciación? ¿Algo que añadir tal vez de parte de ustedes? Pastor, Sí. siempre se me ha quedado una duda. Una vez yo, no sé si estoy en lo correcto, yo leí sobre el capítulo 16, no sé si tiene ahí la Biblia, sobre Sí. el capítulo 16 del libro de Marcos. En los textos antiguos yo leí que solamente hay hasta el 9, o 8 o 9 nada más en los textos antiguos, pero que el resto de versículos se han añadido, ¿no? Eso lo leí, pero no sé qué hay de cierto en eso, pastor. Muy Sí, bien. yo también he leído que Mateo y
y Lucas añadieron al Evangelio de Marcos. Ujú. Y lo último que puedo agregar es que ese último pasaje donde dice que te morderán serpientes, no sé, algo así, ¿no? Que hollarás, no sé, pero eso lo agregó el apóstol Pablo. No sé qué hay de cierto eso. A ver, otra apreciación que alguien más ha leído sobre ese punto. Sobre eso. Me retiro lentamente. Pastor, si en caso fue escrito o agregado después, pero igual fue inspirado por Dios, ¿no? Ujú. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Y no solamente en este texto, sino también hay otros textos más adelante, ¿no? Y esto lo van a estudiar con más detalle, ¿no? En la canonización de los textos, ¿no? Los libros canónicos. Ahí los van a explicar, a ver por qué se han añadido, ¿no? Está muy buena esa información, ¿ya? De acerca de los añadidos, ¿no? Ha sido prácticamente Marcos, pues solamente hasta el versículo que hemos presentado, ¿no? La estructura. Si nosotros nos damos cuenta en la estructura, a ver dónde está, vamos a ver la estructura. 16 capítulos. ¿Ah? 16 capítulos. Ahí está la estructura, ¿no? Solamente aparece del 16 hasta el 8, ¿no? Exacto. Ya. Vamos a dejar como investigación para ustedes, ¿ya? Y para la próxima semana, ustedes también van a presentar un resumen de este texto del Evangelio de Marcos, y ahí va a ser la tarea para ustedes, ¿no? ¿Quién añadió estos textos, ya? Que no aparecen en la estructura de Marcos, y con qué finalidad, ¿ya? Hay un tiempo apropiado donde ha sido añadido este texto. Entonces, van a estar con esta inquietud para que puedan analizar todos, ¿ya? Y lo van a hacer en referencia en su resumen que van a presentar de Marcos, ¿ya? Esa es la tarea para la próxima semana, ¿ya? Entonces, hay una inquietud pendiente acerca de los añadidos, prácticamente desde el versículo 9 hasta el 20, ¿ya? ¿Por qué Marcos no estipula, ¿no? En su estructura y contenido, ¿ya? Muy bien, ahora... Se dice que hay una parte que él dejó abierta, como se dice, la puerta para posteriores concilios, ¿no? Y me parece que eso fue en el concilio de la Reforma de Trento, creo, algo así, concilio de Trento, donde se definió agregarlo. No recuerdo mucho. Y lo mismo, también hay un añadido, por ejemplo, en la carta de primera de Juan 5:7, ¿no? También hay un añadido ahí que no aparece, por ejemplo, en la Biblia, la NBI, ¿no? No aparece ese texto bíblico también. Entonces hay algunas cosas que debemos llegar a entender, y esto pues no le quita el valor de la Biblia como inspiración de parte de Dios, ¿ya? No le quita ese valor. Muy bien, ahora vamos a adentrar, vamos a conversar acerca de Marcos, de los textos bíblicos, ¿no? Que quizás no hemos entendido o de qué manera lo estamos interpretando. Para ello habíamos separado el primer grupo, ¿ya? El primer grupo me va a decir presente, ¿ya? Los hermanos que voy a
mencionar. Vamos a dejar de compartir para estar todos juntos acá. Ya. A ver, ¿dónde está mi lista? Pastor, una consulta. Sí, No la entendí muy bien la tarea. La tarea era hacer un resumen de Marcos, ¿cierto? sí, ahorita, hermano, antes que termine, yo les voy a explicar con el sílabus, ¿ya? Ok, Y les voy a decir qué página del libro van a leer, ¿ya? ok. Ya, no se preocupen de eso. A ver. En el primer grupo, los cuales todos creo han venido, ¿ya? Y están ahí, si no me equivoco. A ver, Altamirano. Presente, pastor. Alexis, muy bien, ahí está. Blas Lavado, también. Presente. Bueno, Bobadilla está de permiso. Cabello Bravo. Presente, pastor. Muy bien, Cabello Bravo también está. Y Chapaoc. Chapaoc. No está Chapaoc, ¿no? Ya, entonces, vamos a conversar. A ver, se abre el debate y los que van a responder son nuestros hermanos que he mencionado. Muy bien, hermanos. ¿Algún texto que ustedes quizás están en duda de interpretarlo o quizás alguna pregunta, cómo se interpreta este texto? ¿Ya? Muy bien, comenzamos. A ver. ¿Quién es el primero? ¿De la lista, pastor, o en general? Está bloqueado su micrófono. Ya, cualquiera puede preguntar, hermanos, pero los que van a responder son nuestros 5 hermanos, ¿ya? Que he mencionado. Ellos van a dar respuesta y yo voy a estar guiándolos también, ¿ya? Pastor, yo quería saber en el capítulo 14, ¿Ya? ¿a quién hacen referencia? No solamente son 2 versículos nada más, pero él dice el título, El joven que huyó. Muy bien. El joven que huyó, ¿no? Ya, Sí. a ver, ¿dónde están nuestros hermanos? 14, versículo. 51 a 52. Ahí está, ¿no? El joven que huyó. Por cierto, dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó. Pero, ¿qué quiere saber el hermano? ¿Cómo se llamaba el joven? ¿Dónde vivía? ¿A quién hace referencia? Dice, ¿a quién hace referencia? ¿Quién es ese joven que huyó? ¿Por qué aparece en Marcos ese joven que huyó? Solamente 2 versículos, ¿no? Es Marcos. Juan Marcos. Según los estudios dicen que es Marcos, Juan Marcos. Muy bien, Juan Marcos. ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde está Altamirano? Cabello Bravo. ¿A quién hace referencia ese texto? Pastor, Sí, sí, de acuerdo a los estudiosos biblistas, dice que fue Juan Marcos, ¿no? El quien, ¿cómo se llama? Huyó de, ¿no? De lo que está mencionando aquí en la Biblia. Ujú. Muy bien, entonces hay una afirmación de parte de los estudiosos, ¿no? Que posiblemente el joven que huyó fue Juan Marcos, ¿no? El autor de Marcos, ¿ya? Entonces, hay que quedarnos con esta afirmación de los estudiosos. Entonces, es Juan Marcos, el joven que huyó. Es por eso que Marcos tuvo que poner estos 2 versículos, ¿no? No da ningún tipo de mensaje,
pero está añadido este texto para identificar de esta manera, quizás de una manera implícita, al autor del Evangelio de Marcos, ¿no? Pastor, pero Entonces, cabe resaltar que solamente se hace referencia en ese libro nada más a este joven. Por eso que se le puede agregar o podemos decir que fue el mismo Marcos, ¿no? En referencia al mismo. sí, como dije, ¿no? Solamente está en Marcos y 2 versículos nada más, ¿no? Entonces esto está, se atribuye, ¿no? Que era el joven Juan Marcos, ¿no? En su etapa de juventud, ¿no? Que estaba siguiendo a Jesús de lejos. Es por eso que también Marcos se le considera como un testigo ocular de Jesús, ¿ya? Un testigo ocular era que estaba, ¿no? Al lado de Jesús, pero no identificado como uno de los discípulos, ¿ya? Pero posiblemente por la edad que él tenía. Incluso la primera iglesia estaba ubicado en la casa de Juan Marcos, ¿no? En su madre, que es María. Es ahí donde... Dicen los estudiosos cuando Judas estaba encabezando la búsqueda de Jesús, fueron a buscar a la casa de Marcos, de la madre. Ajá. Así es, ¿no? Porque era la primera iglesia, y se dan referencia que era la primera iglesia, la primera reunión de los cristianos, ¿no? En la casa de Juan Marcos. Porque eran muy apegados a los discípulos de Jesús, ¿no? Eran muy cercanos. Muy bien, ¿otra inquietud de Marcos o todo está claro en el Evangelio de Marcos? A mí siempre me llamó la atención ese versículo Marcos 16, que es parecido a Mateo 28, la gran comisión, ¿no? En Marcos 16 dice 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es similar a Apocalipsis, perdón, a Mateo, en la que nos manda evangelizar, pero en Mateo no dice será condenado, ¿no? ¿Qué significa eso, pastor? A ver, ¿dónde están nuestros hermanos, el grupo que han analizado? ¿Quién es el siguiente? Aparte de nuestro hermano Blas, Cabello Bravo, Altamirano, Bejarano. Recuerden que están siendo evaluados ya nuestros hermanos que están respondiendo, parte del grupo. Ese texto como que da a entender, pastor, que el bautismo es muy importante para la salvación. Pareciere, ¿no? A ver, eso da a entender que el bautismo es muy importante para la salvación. Hay que leer el texto bien, a ver. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Ya? Entonces, aquí no está hablando acerca que el bautismo es un requisito para ser salvo. ¿Ya? Eso hay que sacar de nuestra mente. El bautismo no salva. El bautismo no es un requisito para ser salvo. ¿Ya? Por ello dice, el que cree en el Señor, se bautiza, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? El que cree en el Señor se bautiza. El que no cree, simplemente no se bautiza. Y toda persona que no cree, ¿no? Va a ser condenado. Va a ser condenado. Entonces, acá Marcos no está hablando acerca de la importancia del bautismo, ¿no? En cambio, en Mateo dice, id por todo el mundo y haced discípulos, ¿no? Bautizándolos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Entonces, todo el que cree en Jesús, por fe y por responsabilidad, tiene que bautizarse. Hay veces ahí en nuestras iglesias, no sé si ha pasado en ustedes, ¿no? Hay en nuestras iglesias que algunos no quieren bautizarse. Ya tienen bastante tiempo en la iglesia congregando, pero no se quieren bautizar. En el río Jordán quieren decir. ¿No? Y quieren en el río Jordán, ¿no? Para que se los lleven los pecados, ¿no? Eso es la mentalidad que puedan tener. El hermano Henry hace mucho énfasis al bautismo. Creo que el hermano Henry es medio bautista. Muy bien. Solo el verdadero cristiano será salvo, ¿verdad? No necesariamente el bautista. No hay falso cristiano, solamente hay cristiano, ¿ya? Y el cristiano verdadero, ¿no? El cristiano siempre va a ser verdadero. Porque el cristiano es seguidor de Jesús, el que cree en Jesús. Y es responsable de obedecer a Jesús. ¿No? El falso, pues, no es cristiano. No es cristiano. No es cristiano. Muy bien, otro texto bíblico por ahí. Pastor, sí, yo quería intervenir. Ya. El capítulo 9, versículo 38 al 41, ¿no? Donde es el pasaje, es el título del que no es en contra de nosotros, por nosotros es, ¿no? Y mira que Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Lo que quería preguntar es, por ejemplo, esta persona que los discípulos encontraron, según el texto, echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué personaje era? O sea, era una persona que había escuchado de Jesús. Si en caso mis hermanos que han leído un Marcos, ¿no? Han querido investigar quién era esta persona, cómo se llamaba, o cómo es que él empieza, porque él no era parte de los discípulos, era una persona que me imagino que debió escuchar de Jesús, ¿no? Y sus mensajes, y empezó también él en un tema personal, él mismo, ¿no? Dice que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no quería seguir a los discípulos. Entonces yo quisiera que mis hermanos pues me puedan explicar más detenidamente sobre este caso, ¿no? Que también es muy curioso, ¿no? A ver, hermanos. Hermano Julio Blas. Hermano Altamirano. No está Altamirano, ¿no? Disculpe, era capítulo 9. 41. 9:41. 9:41, ¿no? Sí. 39. 9:39. 38 al 41. De 38 a 41. Conversemos sobre ese texto, a ver. ¿Cuál era la pregunta en sí? ¿Quiénes eran esos personajes, ¿no? Que echaban fuera a los demonios, ¿no? Que los discípulos dice que se lo impidieron, ¿no? Si eran seguidores de Jesús o escucharon por ahí el mensaje de Jesús o seguían a Jesús de lejos, pero creyeron tanto en Jesús que se atrevieron a hacer lo que sus discípulos no podían hacer quizás. A ver, si algún hermano puede darnos alguna apreciación también sobre esto. Pastor, yo entiendo de que podría haber sido una persona que verdaderamente tiene su verdadero arrepentimiento y que es santo, ¿no? Y que al tomar el nombre de Jesús, pues como Dios al convertirte en un hijo, pienso que ha tomado la autoridad al ser convertido. Y en el nombre de Jesús haya echado fuera los demonios. ¿Eso quiere decir, pastor?
Ujú. Claro, ha sido un verdadero creyente. Porque si no, Un no hubiera- verdadero hijo de Dios. no hubiera podido, si no. Ujú. Eso entiendo. Hemos visto, dice a uno, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces, el círculo cerrado de los discípulos de Jesús eran 12, ¿verdad? Los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Ese era un círculo cerrado, ¿ya? Entonces, ellos se creían con la única autoridad de echar fuera demonios. Aparte de ellos, ninguna otra persona tenía esa autoridad. Entonces ellos, al encontrar a esta persona, ¿no?, que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, se sorprendieron y le dicen, no, a Jesús que no es de nosotros, no está con nosotros, no está en el círculo de los discípulos. Entonces, por lo tanto, le hemos impedido. Entonces Jesús les reprende y les dice, no se lo impidáis. Lo que no es en contra de nosotros, por nosotros es, ¿no? Entonces, la posibilidad, este personaje que estaba echando fuera demonios, ¿ya? Era posiblemente uno de los discípulos, ¿no? Porque mucha gente seguía a Jesús, no del círculo cerrado de los 12, sino uno que también seguía a Jesús, que también estaba aprendiendo, ¿no?, de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, yo creo que era uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos que verdaderamente creía en Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, ¿no? Ya, pastor, entonces el que les hacía callar fue el Señor Jesús a sus apóstoles. O sea, recordándoles quién obraba, ¿no?, en milagros en su nombre. Yo creo que no podía dañar a su causa, ¿no?, lo que él estaba aquí. Claro, pues Jesús le dice, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis. Ajá. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Entonces, prácticamente era un discípulo genuino de Jesús. Porque recordando, pastor, también hay un pasaje de aquel hombre que lleva a Jesús, su hijo, que también tenía un espíritu que lo atormentaba. Y el hombre dijo que ni sus discípulos pudieron sanar, aprender, sacar ese espíritu. Claro. Sí. Por la falta de fe, ¿no? No podían sacar. Muy bien, a ver. Pastor. Sí. Lo que también tenemos que ver, ¿no?, en este libro de Marcos, ver el capítulo clave o el capítulo personal, principal, ¿no?, que es Marcos 10:45, ¿no? Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿no?, que dice así, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso también lo podríamos analizar, ¿no?, entre todos nosotros. Tu siervo. Muy bien. A ver, sobre este texto, el versículo clave del ministerio de Jesús, ¿no?, en Marcos. El servicio del liderazgo, ¿no? ¿Qué perspectiva nosotros como cristianos tenemos acerca del liderazgo? Y esa perspectiva debe ser imitada por la de Jesús, ¿no? Que él vino a servir, no a ser servidos. Claro. Muy bien, ¿alguien más? Henry creo que quería hablar. Sí, pastor, acerca de aquellos que Juan dice, ¿no?, de aquel que estaba echando fuera demonios. Ya. También Mateo nos dice que el mismo Jesús mencionó, ¿no?, cuando él decía de que en aquel día, dice, Señor, dice, me dirán en aquel día, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces, y él dice, ¿no? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ujú. O sea, hasta los no cristianos también pueden hacerlo. No. ¿En dónde está eso? ¿En dónde? Ese está en Mateo ya. El decir, disculpe, Ese es, el decir que un no Tenemos que ver el cristiano contexto, puede pues. hacer eso es erróneo porque depende de Dios. Nosotros no podemos hacer tampoco eso. Exacto. Si Dios no Mateo, lo ¿cuánto dice? permite, Dios puede incluso a un crédulo hacer cosas que haga maravillosas, pero depende de Dios. En cambio, ahí cuando este personaje expulsa a este demonio, el que sale glorificado es Cristo, no la persona, porque lo hizo en el nombre de Cristo. Debemos entender eso. Todo lo que se hace en el nombre de Cristo es honrado y glorificado Él, no nosotros. Para la gloria Dios del puede Señor. hacer para la cualquier gloria. cosa con cualquier persona. Ujú. muy bien. ¿Cuál envío? Estos dos Sí, primero. pero también tiene que ser el que hace eso, tiene que ser que es un creyente, porque si no, como dicen otros versículos, que dice, no a Cristo, pero tú quién eres. Ya. ¿Cuál precio es aquí? A ver, apague su audio. David y Leila. Haciendo bulla, David. Muy bien. No, así que yo ¿Cuál? decía, ¿Todo? pastor, que en otro versículo también, ¿Pero cuál es el juego de esperanza? Ubícame. Sí, hermano José Luis. en otro Hermano versículo, León, no me recuerdo dónde está, pero dice también, el Espíritu le responde, ¿no? Le dice, a Pablo conocemos y a Cristo también, pero a ti no te conocemos, y no puede expulsar al espíritu diabólico. Ujú. O sea, tiene que ser alguien que En cree. la actualidad, ¿no? No solamente los cristianos mencionan el nombre de Jesús o el nombre de Dios, aún los brujos, los espiritistas, tienen su Biblia, tienen su cruz, exorcizan en el nombre de Jesús, ¿no? Conocen la Biblia, tan pastor. Conocen la Biblia y muchas personas pues son sanadas, ¿no? Son sanadas. Algunas personas son libertadas, curadas, ¿no? Pero eso no es ninguna novedad, porque también, pues, Satanás obra, ¿no? De esa manera para cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, cuando se presentan delante de Jesús, ¿no? En tu nombre hemos hecho esto, prácticamente podría ir por esa línea, ¿no? De que eran personas pues que creían en Dios en su manera, creían en Jesús en su manera, no tenían una vida basada en la palabra del Señor, ¿no? No creían en Dios en cuanto esa creencia no estaba basada en la Biblia, ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad también, ¿no? Que cuando Jesús va a decir en los tiempos finales, se va a referir a esos grupos que han hecho muchos milagros en el nombre de Jesús, pero eso no garantiza de que ellos tienen pues la salvación de parte de Dios. O sea, hacer milagro no garantiza también que tú puedas ser hijo de Dios, porque Dios pueda obrar de muchas maneras en cualquier otra persona para cumplir un propósito y como dijo el hermano Julio, ¿no? Para la gloria absolutamente de él, ¿no? Absolutamente de él. Muy bien. Pastor, Sí. Pastor, quisiera dar una apreciación. Lo que también Ajá. tenemos que tener en cuenta muchas veces para echar fuera demonios, dice la palabra del Señor que este género solo sale con ayuno y oración, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. No, porque hay jerarquías de demonios también, ¿no? Que muchas veces no solo sale expulsando, ¿no? Sino el Señor le dice que este género solo sale con ayuno y oración. Uh-huh. Hay un curso que se llama demoniología, ¿ya? Ahí pues te enseñan acerca del demonio, su jerarquía, todo ello, ¿no? Entonces hay que conocer bien al enemigo, ¿no? Y prácticamente pues nosotros
tenemos la autoridad de parte de Dios, pero como dijo Moisés, ¿no? Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda, como dijo el ángel, ¿no? El ángel, que el Señor te reprenda. Tal vez estamos acostumbrados a echar fuera demonios, ¿no? Nos creemos con esa autoridad de echar fuera demonios. Sí, tenemos la autoridad, pero ¿quién tiene el poder para hacer todas esas cosas? Es Dios. Y mejor decir que el Señor lo reprenda, ¿no? Que el Señor reprenda al diablo, no nosotros, porque no hay que desconocer el poder de Satanás. Sabemos que Satanás tiene poder, ¿no? Gobierna este mundo, pero no tiene poder sobre los hijos de Dios, ¿no? Sobre nosotros, porque nosotros somos propiedad de Dios. Pastor, Muy bien, este texto de 3:29. Pastor, Sí, El quisiera 2 también también, refutar un pastor. poquito sobre Marcos. sí. Claro, y también en Marcos 6 habla, digamos, cómo Jesús manda de misión a sus 12 discípulos, ¿no? Porque entra, digamos, le dice, cuando usted llegue en una casa, quédese ahí hasta que salgan de ese lugar. Y si a un lugar no les reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies, dice, como un testimonio contra ellos. Y de cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra serán más, más tolerable que para aquella ciudad. Ujú. Hola. Sí, sí, hermano, lo hemos escuchado. A ver, Julio César. Bueno, ahí está, es de la misión de los 70. Vemos que Jesús les manda en dos y les manda Los que los 12, lleve los 12 discípulos. 12, pero también es de los 70, diré, en el otro libro. Ya. Marcos 6. Marcos 6, sí, misión de los 12 discípulos. A ver, a ver. Pero también en Mateo nos dice, y en Lucas también. Ya, Muy bien, ya debemos a ver, entender hermanos, ya el tiempo se está acabando, ya, para que podamos analizar también el 3:29, ya, 3:29, para que la otra semana podamos conversar un poco más, 3:29. Y también este famoso texto bíblico, ¿no? De 1:2. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿no? A ver si verdaderamente este texto se encuentra en Isaías, ¿ya? Porque ahí el evangelista dice, como dice en Isaías, ¿no? Y ese texto no se encuentra en Isaías, sino se encuentra en otro libro de la Biblia, ¿ya? Eso también vamos a analizar la otra semana, hermanos. Muy bien, entonces, la tarea, ¿dónde está el sílabus? Acá. La tarea para la próxima semana nos correspondería hoy hemos hablado acerca de Marcos, entonces para reforzar su aprendizaje del libro de Eduardo Arens, Los Evangelios de ayer y hoy, van a leer y van a sacar un resumen del 259 hasta el 290, ¿ya? Del 259 hasta el 290, día de entrega el día jueves, ¿ya? Para comenzar nuestras clases o durante todo el día de jueves antes de las clases, ¿ya? Eduardo Arens, Los Evangelios de ayer y hoy, página 259 al 290, resumen para la otra semana. ¿Ya? Antes de comenzar nuestro estudio de Mateo, vamos a hablar y a conversar acerca del resumen que ustedes van a hacer.
¿Alguna pregunta? Pastor, disculpe. Sí. En caso mío, yo, como le expliqué a un principio, yo estuve delicado de salud y no vine en la primera clase, ¿no? Y ya le comenté al principio. No sé cuál fue la tarea que dejó, porque no Ya. revisé. La tarea de la semana pasada, hermano, está en el sílabos, la fecha 11 de noviembre, donde dice tareas asignadas, ¿ya? Es un resumen del libro de Rafael Aguirre Antonio, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Desde la página 35 hasta el 77 va a leer usted y va a hacer un resumen. Máximo 5 hojas, mínimo 3, ¿ya? Igual también puede ser máximo 5, mínimo 3 en los evangelios de ayer y hoy de la página 259 al 290. Entonces, sus resúmenes hasta el día jueves antes de clases. Hermanos, por favor. Pastor, en caso mío, ¿también esfuércense. lo podría entregar el día jueves, los dos? Ya, el caso de usted, y hermano, por lo que está Por delicado, pero los demás hermanos está hasta el día de mañana, hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? Día de mañana hasta las 11:59 Solo es un de la resumen, noche. ¿no, Pastor? De las hojas Sí, del libro. es resumen nada más, ¿ya? Resumen. Usted lo Pastor, envió. ¿cómo va a ser? Bueno, en el caso del hermano Pablo, si es una persona responsable, doy fe de que es una persona que siempre presenta sus trabajos a tiempo, pastor. Yo creo que es meritorio. En el caso de Daniel, ¿cómo va a ser pastor para comunicarle? Daniel, para mí que se puso nervioso, que acerque la tarea. Se asustó, se asustó. Se asustó. León yo le he hecho asustar. Muy bien. Dile al hermano Daniel que por favor me llame, ¿ya? Para coordinar con él. Ya pasó. Muy bien, vamos a terminar orando. Hermano Henry, por favor, dirige una oración para terminar. Hermano Henry. También, pastor. Señor, te damos gracias en esta noche. Este curso, Señor, que estamos llevando, al igual que todos los demás, Señor, sea para nuestra preparación, para nuestro respaldo, como siervos tuyos, Señor, en el cual nos lleva, Señor, ante aquellos, Señor, que has de manifestar, Señor, tu palabra, y la podamos decir, Señor, correctamente, la podamos hablar correctamente. Y ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo más y más, Señor, de estos libros de los evangelios. Y sobre todo, Padre, para tener cuidado, Señor, de no quizás añadir o quitarle, Señor, a lo que tu palabra te ha escrito ya. Gracias, Señor, por su tiempo, por el pastor que de esta manera también se esfuerza para poder brindarnos, Señor, esta información, Señor. Y poco a poco así, Señor, iremos entendiendo, Padre, tu palabra. Guárdanos, Señor, durante todo este descanso, Señor, y sigamos con nuestras actividades durante toda esta semana. Te oramos y te pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Pastor, hermanos. disculpa para terminar. Sí. ¿Los libros usted lo ha enviado al grupo? O? Sí, hermano, está en el grupo principal donde Pastor Timoteo envía el link del Zoom, ¿ya? Y también la hermana Aide envió al grupo de la sala de los alumnos. ¿Ya? Ahí lo reenvió la hermana Aide. ¿Ya? Entonces ahí están todos los libros. Los demás libros son de referencia para que ustedes lo puedan leer cuando separan su tiempo, ¿ya? Los demás libros. Hay como 5 libros, si no me equivoco. ¿Ya? Muy bien, que el Señor los bendiga. Que tengan todos muy buenas noches.